Hay cosas que haces cada día sin darte cuenta y que están afectando directamente a tu mente. No son grandes decisiones equivocadas, ni errores obvios. Son hábitos invisibles, patrones mentales que se han instalado en tu cerebro con tanta naturalidad que ya no los distingues del pensamiento normal, pero están ahí, trabajando en silencio, consumiendo energía, generando estrés, bloqueando tu capacidad de actuar y de sentirte bien. Y lo más curioso es que la neurociencia lleva décadas documentando exactamente cómo funcionan, por qué son tan difíciles de abandonar y qué ocurre en el cerebro cuando por fin empiezas a soltarlos. En este vídeo vamos a hablar de 13 de esos hábitos, no como una lista de cosas que tienes que tachar, sino como un recorrido por la arquitectura de tu mente. Porque entender por qué tu cerebro hace lo que hace es el primer paso para cambiarlo. Antes de continuar, si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor tu mente, te agradecería que te suscribieras. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos. Empecemos por algo que probablemente reconocerás de inmediato, aunque quizás no seas consciente de cuánto tiempo te roba al día. Hablamos de sobrepensar, de darle vueltas a algo una y otra vez sin llegar a ninguna conclusión útil. Lo que los neurocientíficos llaman rumiación, y esto es más importante de lo que parece, porque la rumiación no es simplemente pensar demasiado. Es un patrón neurológico que activa una región del cerebro llamada corteza prefrontal medial, que entre otras cosas está implicada en el pensamiento sobre uno mismo. Cuando esta zona se activa de forma repetitiva y sin resolución, el cerebro entra en un estado de alerta crónica. Cree que hay un problema que resolver y sigue buscando soluciones que no llegan porque el problema no siempre es real o porque la solución no viene del pensamiento, sino de la acción. Lo que hace el sobrepensar es mantenerte en un bucle de pseudoactividad mental. Te sientes ocupado, pero no avanzas. Consumes glucosa cerebral, activas el sistema de estrés, elevas los niveles de cortisol y al final del día estás agotado sin haber hecho nada. El cerebro no distingue entre pensar en un problema y estar dentro de ese problema. Para él, el estrés imaginado es tan real como el estrés físico, pero hay algo aún más interesante. La rumiación está directamente vinculada a la depresión y la ansiedad, no como consecuencia, sino como causa. Cuanto más tiempo pasa tu cerebro en ese estado de loop mental, más refuerza los circuitos asociados al malestar. Es literalmente como hacer pesas, pero para el sufrimiento. Cada vez que rumias, fortalecer esas conexiones neuronales, y cada vez que decides romper ese ciclo, las debilitas. La solución no es forzarte a no pensar, es redirigir la atención hacia algo concreto, hacia el cuerpo, hacia una acción pequeña, hacia el presente. El cerebro aprende por repetición, y lo que repites se convierte en lo que eres. Déjame preguntarte algo. ¿Hay algún hábito que sabes que deberías cambiar pero sigues repitiendo? Escribe en los comentarios la palabra cambio, no porque sea un ritual mágico, sino porque el simple acto de reconocerlo en voz alta activa en tu cerebro un nivel distinto de conciencia, y eso ya es el principio del cambio. Pasemos ahora a algo que en la era de las redes sociales se ha convertido en una epidemia silenciosa: compararse constantemente con los demás. Y cuando digo constantemente, no exagero. Los estudios estiman que una persona promedio se compara con otros varias docenas de veces al día, muchas de ellas de forma inconsciente. Una foto en Instagram, un comentario en una reunión, el coche del vecino, el ascenso del compañero. El problema no es la comparación en sí misma. Compararnos con otros es un instinto evolutivo. El cerebro primitivo usaba la comparación social para evaluar el estatus dentro del grupo, y el estatus dentro del grupo era literalmente una cuestión de supervivencia. Quien era rechazado por la tribu moría, así que el cerebro desarrolló una sensibilidad extrema a las señales de comparación social. Lo que ocurre es que ese sistema fue diseñado para un mundo muy diferente al nuestro.
Fue diseñado para compararte con las 30 o 40 personas de tu entorno inmediato, no con los millones de versiones editadas, filtradas y curadas que aparecen en tu pantalla cada vez que la miras. Cuando te comparas con alguien que percibes como superior, el cerebro activa el sistema de amenaza. Se libera cortisol, aparece una sensación difusa de insuficiencia, de no ser suficiente, de estar quedándote atrás. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que esa sensación los va a motivar a esforzarse más. Pero la neurociencia dice lo contrario. La comparación social negativa crónica no genera motivación sostenida, genera estrés crónico, baja la autoestima, reduce la motivación intrínseca y activa patrones de evitación. Tu cerebro, en lugar de moverse hacia lo que quieres, empieza a huir de lo que teme. La única comparación útil que existe es la comparación con tu versión de ayer. Y eso no es un cliché motivacional, es neurociencia. Cuando mides tu progreso respecto a ti mismo, activas el circuito de recompensa dopaminérgico de una manera mucho más eficiente, porque el cerebro percibe avance real, no déficit imaginado. Ahora bien, hay otro hábito mental que trabaja en conjunto con el sobrepensar y la comparación, y que tiene quizás el coste más alto de todos. Es vivir en el pasado. Revivir conversaciones, decisiones, momentos que no salieron como esperabas. Preguntarte qué hubiera pasado si hubieras elegido diferente. Quedarte atrapado en el arrepentimiento. El arrepentimiento activa en el cerebro una respuesta de dolor que no es metafórica, es literal. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando una persona experimenta arrepentimiento intenso, se activan las mismas regiones cerebrales que procesan el dolor físico. La corteza orbitofrontal, implicada en la evaluación de resultados, entra en un estado de alta activación. El cerebro está literalmente tratando de entender qué salió mal para evitarlo en el futuro. Esa es la función evolutiva del arrepentimiento. Pero cuando se convierte en un estado crónico, deja de ser útil y se convierte en tortura. Lo que le ocurre al cerebro cuando vives constantemente anclado en el pasado es que no puede distinguir entre el recuerdo y la experiencia presente. Cada vez que revives un momento doloroso, tu cuerpo responde como si estuviera ocurriendo ahora. El sistema nervioso autónomo se activa, sube el cortisol, se tensan los músculos, se altera la respiración. Estás sufriendo algo que ya terminó, de nuevo, cada vez que lo recuerdas. Y esto es más importante de lo que parece. Los recuerdos no son archivos estáticos. Cada vez que los recuperas, los vuelves a escribir. El cerebro es maleable y la memoria es reconstructiva. Esto significa que cada vez que revisitas un recuerdo con angustia, lo estás reforzando en su versión más dolorosa. Estás literalmente entrenando a tu cerebro para que ese recuerdo sea cada vez más presente, más vivo, más perturbador. La liberación del pasado no consiste en olvidarlo, ni en fingir que no ocurrió. Consiste en cambiar la relación emocional con ese recuerdo, en darle un significado diferente. Y eso sí es posible, porque la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse, no tiene fecha de vencimiento. Conectado directamente con el pasado, está otro hábito que paraliza a muchísimas personas: la preocupación excesiva, que a diferencia de vivir en el pasado, ocurre en el futuro. Si la rumiación mira hacia atrás, la preocupación mira hacia adelante, y comparten la misma base neurológica, porque ambas son formas de pensamiento no ancladas al presente. La preocupación tiene una función adaptativa. Anticipar riesgos permite prepararse. El problema surge cuando la preocupación se desconecta de la utilidad y se convierte en un bucle autónomo. Cuando te preocupas por cosas que no puedes controlar, por escenarios que tienen una probabilidad mínima de ocurrir, por catástrofes que construyes mentalmente con un nivel de detalle que no tiene ninguna base real. En ese estado, el cerebro activa la amígdala, que es el centro de procesamiento del miedo. Y la amígdala tiene una característica importante que necesitas conocer. No distingue entre amenazas reales e imaginadas. Para ella,
El peligro que imaginas es tan urgente como el peligro que está frente a ti. Así que cuando pasas horas preocupándote, tu sistema nervioso permanece en estado de alerta, como si estuvieras constantemente en peligro físico. El resultado es agotamiento, ansiedad, tensión muscular, problemas de sueño y una sensación permanente de que algo malo está a punto de pasar. Hay algo más. La preocupación crónica reduce el volumen del hipocampo, una estructura cerebral clave para la memoria y el aprendizaje. Esto no es especulativo. Hay estudios longitudinales que documentan cambios estructurales en el cerebro de personas con ansiedad crónica. El estrés sostenido, literalmente, encoge partes de tu cerebro. La diferencia entre preocupación útil y preocupación destructiva es sencilla. Si puedes hacer algo con esa preocupación ahora mismo, hazlo. Si no puedes hacer nada ahora mismo, tu cerebro está consumiendo recursos en un callejón sin salida. Y la habilidad de redirigir esa atención hacia el presente, hacia lo que sí puedes controlar, hacia lo que sí está pasando ahora, es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Y aquí entramos en algo que tiene mucho que ver con la forma en que buscamos seguridad y aprobación. Hablamos de buscar validación externa de manera compulsiva, de necesitar que otros confirmen que tus decisiones son correctas, que tu trabajo es bueno, que eres suficiente. Y esta necesidad tiene raíces muy profundas en la neurobiología social. El cerebro humano es un cerebro social. Fuimos diseñados para vivir en grupos, y la aprobación del grupo era, de nuevo, una cuestión de supervivencia. El rechazo social activaba en el cerebro primitivo las mismas alarmas que el peligro físico. Por eso la aprobación social libera dopamina. Por eso un like, un comentario positivo, un cumplido de alguien a quien admiras, produce una sensación placentera real. No es vanidad, es química cerebral. El problema es cuando ese sistema se desregula, cuando la búsqueda de validación se convierte en el motor principal de tus decisiones. Cuando empiezas a tomar decisiones no basadas en lo que quieres o necesitas, sino en lo que crees que los demás aprobarán. Cuando tu autoestima depende completamente de la opinión externa. En ese estado, el cerebro está constantemente monitorizando el entorno social en busca de señales de aprobación o rechazo, lo que los neurocientíficos llaman vigilancia social hiperactivada. Y esa vigilancia es costosa. Consume energía cognitiva que podría estar dedicada a crear, a resolver problemas, a vivir con presencia. Además, genera un estado de ansiedad de fondo, porque el entorno social nunca es completamente predecible ni completamente aprobador. La validación que buscas fuera es una necesidad real, pero satisfacerla externamente de forma compulsiva es como intentar llenar un cubo con un agujero. Por mucho que te llenes de aprobación ajena, la necesidad vuelve porque el origen de la inseguridad no está afuera. Está en cómo tu cerebro se habla a sí mismo. Si te está resultando útil este contenido, te recuerdo que suscribirte es la mejor manera de seguir recibiendo este tipo de vídeos. Solo tienes que pulsar ese botón. Y ahora sigamos, porque lo que viene a continuación es probablemente uno de los hábitos más extendidos y menos comprendidos de todos. Hablamos de procrastinar, de aplazar lo que sabes que deberías hacer, de encontrar siempre una razón, una excusa, un pequeño placer inmediato que te aleje de la tarea que tienes pendiente. Y la mayoría de las personas cree que la procrastinación es un problema de gestión del tiempo o de falta de disciplina. Pero la neurociencia tiene una respuesta mucho más precisa y mucho más liberadora que esa. La procrastinación no es pereza, es regulación emocional, o mejor dicho, es el intento fallido de regular una emoción negativa asociada a una tarea concreta. Cuando piensas en algo que tienes que hacer y te genera malestar, ansiedad, aburrimiento, miedo al fracaso, sensación de incompetencia, tu cerebro activa el mismo circuito que se activa ante cualquier amenaza, y la respuesta natural es evitar la amenaza. La procrastinación es evitación. Es tu cerebro intentando protegerte de un malestar que percibe como insoportable. El problema
es que evitar la tarea no elimina el malestar, lo amplifica, porque al malestar original se añade la culpa por no haberlo hecho, la ansiedad por el tiempo que pasa y la carga cognitiva de tener esa tarea permanentemente activa en tu memoria de trabajo. Los investigadores llaman a esto el efecto Zeigarnik. Las tareas incompletas ocupan espacio mental de forma activa y persistente. Tu cerebro no puede cerrar ese archivo, lo tiene abierto, consumiendo recursos, recordándote que tienes algo pendiente. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que para dejar de procrastinar necesitan más motivación, más disciplina, más fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad es un recurso finito, se agota, y depender de ella para vencer la procrastinación es una estrategia que falla en cuanto el cansancio llega. La solución real está en reducir la fricción emocional de inicio, en hacer que empezar sea tan pequeño que el cerebro no lo perciba como una amenaza. Un minuto, una línea, un paso, no para terminar la tarea, sino para activar el circuito de inicio, porque una vez que empiezas, el cerebro cambia de estado. Y continuar es mucho más fácil que empezar. Relacionado directamente con la procrastinación, hay otro hábito que crea un nivel de parálisis mental altísimo: la evitación de decisiones, la tendencia a aplazar, a esperar más información, a pedir más opiniones, a no decidir porque decidir implica renunciar a algo, y renunciar activa en el cerebro el circuito de la pérdida. Los estudios clásicos de Kahneman y Tversky demostraron algo fundamental. El cerebro humano procesa las pérdidas con una intensidad aproximadamente 2 veces mayor que las ganancias equivalentes. Perder 10 euros duele el doble que ganar 10 euros. Produce placer. A esto lo llamaron aversión a la pérdida. Y este mecanismo, que tiene sentido en contextos de supervivencia donde cada pérdida podía ser fatal, se convierte en un obstáculo enorme cuando se aplica a las decisiones cotidianas. Cuando evitas decidir, el cerebro experimenta un estado de ambigüedad que es inherentemente incómodo. La ambigüedad activa la amígdala, porque el cerebro no sabe cómo responder a algo que no puede categorizar como seguro o peligroso. Así que la indecisión crónica mantiene tu sistema nervioso en un estado de activación de fondo que consume energía, genera ansiedad y reduce la capacidad cognitiva disponible para todo lo demás. Pero hay algo más que pocas personas consideran. Cada vez que evitas una decisión, envías un mensaje a tu cerebro. Le dices que esa situación es demasiado peligrosa para enfrentarla. Y el cerebro aprende. Refuerza el circuito de evitación. La próxima vez que se presente una decisión similar, la respuesta de huida será aún más fuerte. La evitación de decisiones se alimenta a sí misma. La forma de interrumpir ese ciclo no es esperar a sentirte seguro, es actuar antes de sentirte seguro, porque la seguridad no viene antes de la acción, viene después. El cerebro aprende que puede manejar la incertidumbre cuando tiene evidencia de que lo ha hecho antes. Y esa evidencia solo se crea actuando. Hablemos ahora de algo que tiene una relación muy directa con cómo procesas el mundo: el sesgo hacia lo negativo, o como lo llaman los neurocientíficos, negativity bias. El cerebro humano tiene una tendencia innata y documentada a prestar más atención a la información negativa que a la positiva, a recordar mejor las malas experiencias que las buenas, a que los errores pesen más que los aciertos, y a que un insulto duela más y durante más tiempo que lo que dura el placer de un cumplido. Este sesgo no es un defecto de diseño, es una característica evolutiva. Un ancestro que ignoraba las amenazas moría. Un ancestro que ignoraba las oportunidades simplemente se quedaba sin cenar. La asimetría tenía sentido. El problema es que vivimos en un mundo donde las amenazas físicas inmediatas son raras, pero donde nuestro cerebro sigue procesando la información con ese mismo software primitivo. El resultado es que tu cerebro está literalmente diseñado para encontrar lo que va mal, para notar lo que falta, para centrarse en el error, en la crítica, en el peligro,
Y si no trabajas activamente contra esa tendencia, tu experiencia de la realidad estará sistemáticamente sesgada hacia lo negativo, no porque tu vida sea objetivamente negativa, sino porque tu cerebro filtra la realidad con un filtro que amplifica lo malo y minimiza lo bueno. Esto tiene consecuencias profundas. Afecta a cómo percibes tu trabajo, tus relaciones, tu progreso, tu futuro. Afecta a las decisiones que tomas, a los riesgos que asumes, a los sueños que persigues. Una mente constantemente orientada al peligro no puede explorar con libertad. Está siempre en guardia. Y lo más importante que necesitas saber es que este sesgo se puede entrenar. El cerebro es plástico. Lo que enfocas se fortalece. Esto no significa ignorar los problemas ni vivir en una positividad artificial. Significa entrenar activamente la atención para que incluya también lo que funciona, lo que avanza, lo que está bien. Porque eso también existe, aunque tu cerebro no lo vea de forma automática. Pero hay otro hábito que trabaja en tándem con el sesgo negativo y que tiene consecuencias devastadoras para la claridad mental. Es la costumbre de multitarea, de intentar hacer varias cosas al mismo tiempo, porque parece una forma eficiente de funcionar. Revisar el correo mientras estás en una reunión, hablar por teléfono mientras conduces, leer mientras ves algo en la televisión. La neurociencia es rotunda en este punto. La multitarea no existe, no de la manera en que la entendemos. Lo que hace el cerebro no es procesar varias tareas en paralelo, es cambiar el foco de atención rápidamente entre tareas. Y cada uno de esos cambios tiene un coste. Los investigadores lo llaman coste de cambio de tarea, y consiste en el tiempo y la energía que el cerebro necesita para reorientarse cada vez que cambia de foco. Estudios realizados en la Universidad de California demostraron que después de una interrupción, el cerebro necesita en promedio más de 20 minutos para volver al nivel de concentración que tenía antes de ser interrumpido. 20 minutos. Y en un día de trabajo normal, con notificaciones, correos, mensajes y reuniones, ¿cuántas veces te interrumpes a ti mismo o te dejas interrumpir? La aritmética es demoledora. El resultado de la multitarea crónica es un cerebro que no puede concentrarse de forma sostenida, que se ha entrenado para la distracción, que siente incomodidad cuando no hay estimulación nueva, porque al igual que cualquier otro patrón neurológico, la multitarea crea sus propios circuitos, y un cerebro acostumbrado a saltar entre estímulos encuentra el foco profundo, incómodo, aburrido, casi insoportable. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la falta de concentración es un rasgo de personalidad, que hay personas que simplemente no pueden concentrarse. Pero la concentración es una habilidad, y como cualquier habilidad, se entrena o se pierde. Depende de lo que practiques. Pasemos a algo que quizás no esperabas encontrar en este vídeo, pero que tiene una base neurológica sólida: el perfeccionismo. La tendencia a establecer estándares tan elevados que nunca nada es suficientemente bueno, a no entregar el trabajo porque podría mejorar más, a no empezar algo porque si no puedes hacerlo perfecto, mejor no intentarlo, a criticarse de manera implacable por cualquier error, por pequeño que sea. El perfeccionismo se disfraza de exigencia y de ambición, y tiene algunos aspectos adaptativos, es verdad. Un cierto nivel de estándares elevados puede impulsar la calidad, pero el perfeccionismo disfuncional, el que paraliza, el que genera sufrimiento crónico, el que convierte cada error en una amenaza existencial, ese es un problema neurológico real. Lo que ocurre en el cerebro del perfeccionista es que el error activa el sistema de amenaza con una intensidad desproporcionada. El fallo no se procesa como información, como un dato sobre qué mejorar. Se procesa como un peligro, como una señal de que hay algo fundamentalmente defectuoso en la persona. Y eso activa la amígdala, eleva el cortisol, genera ansiedad y activa patrones de evitación. El perfeccionista no tiene miedo de hacerlo mal, tiene miedo de ser defectuoso. El perfeccionista, de que el error revele algo sobre su valía como persona. Y ese miedo es tan poderoso que muchas veces es más fácil no intentarlo
que arriesgarse a confirmar esa creencia. Lo que la neurociencia propone como alternativa es el concepto de mentalidad de crecimiento, documentado ampliamente por Carol Dweck y sus colaboradores. Un cerebro entrenado en mentalidad de crecimiento procesa el error de manera radicalmente diferente. Lo ve como información, como parte del proceso de aprendizaje, como evidencia de que estás operando en el límite de tu capacidad actual, que es exactamente donde ocurre el crecimiento. Y ese cambio de interpretación no es solo filosófico, produce cambios medibles en la actividad cerebral y en los resultados a largo plazo. Hay otro hábito que quiero explorar contigo porque afecta profundamente a la calidad de tus relaciones y de tu vida. Es la tendencia a descuidar las conexiones sociales, a aislarse cuando algo va mal, a cancelar planes cuando estás cansado, a no llamar a las personas que importan porque siempre hay algo más urgente. El cerebro humano necesita conexión social con una urgencia similar a la que necesita comida o agua. No es metáfora, es fisiología. Matthew Lieberman, neurocientífico de UCLA, demostró que las regiones cerebrales que procesan el dolor físico y las que procesan el dolor social son las mismas. El aislamiento duele de la misma manera que duele un golpe. Y la conexión genuina activa el circuito de recompensa de una manera profunda y sostenida que muy pocos otros estímulos pueden igualar. Lo que ocurre cuando te aíslas crónicamente es que el cerebro interpreta ese aislamiento como una señal de peligro. La soledad activa el sistema de estrés, sube la inflamación sistémica, se altera el sueño, se reduce la función inmune. Un estudio publicado en la revista PLOS Medicine analizó datos de cientos de miles de personas y concluyó que el aislamiento social tiene un impacto en la mortalidad comparable al tabaquismo. No es una estadística menor, y sin embargo, muchas personas se aíslan precisamente cuando más lo necesitan, porque el malestar hace que la interacción social parezca un esfuerzo demasiado grande, porque el perfeccionismo social hace que mostrar vulnerabilidad parezca inaceptable, porque el miedo al rechazo es más fuerte que la necesidad de conexión. Pero lo que tu cerebro necesita para recuperarse no es aislamiento, es exactamente lo contrario. Sigamos avanzando, porque hay un hábito mental que afecta especialmente a las personas más reflexivas e inteligentes, y es la trampa del análisis interminable. La búsqueda compulsiva de más información antes de actuar, el convencimiento de que si piensas lo suficiente, si reúnes suficientes datos, si analizas todas las variables, llegarás a una certeza que te permitirá actuar sin riesgo. Esta trampa es especialmente insidiosa porque se parece a la responsabilidad y a la prudencia, pero hay una diferencia fundamental entre ser prudente y estar paralizado por la necesidad de certeza. La certeza absoluta no existe, nunca existirá, y el cerebro que la busca compulsivamente va a encontrar siempre una razón para esperar más. Lo que está ocurriendo neurológicamente es que el umbral de seguridad del sistema de amenaza es tan bajo que cualquier cantidad de contrariedades, incertidumbre, activa la respuesta de evitación. El cerebro aprende que pensar más reduce la ansiedad a corto plazo, aunque no resuelva el problema a largo plazo. Y ese alivio a corto plazo refuerza el comportamiento. Así, se consolida el patrón. La clave está en reconocer que la tolerancia a la incertidumbre es una habilidad que se puede desarrollar, que actuar con información imperfecta no es irresponsabilidad, es la condición normal de la vida, y que el coste de no actuar, de paralización crónica, es siempre mayor que el coste de equivocarse y corregir el rumbo. Llegamos ahora a algo que parece inofensivo, pero que tiene un impacto enorme en cómo tu cerebro regula las emociones. Es el hábito de suprimir lo que sientes, de enterrar las emociones incómodas, de convencerte de que no deberías sentir lo que sientes, de decirte que no es para tanto, que te tienes que poner las pilas, que otros tienen problemas peores. La supresión emocional
Es uno de los patrones más estudiados en neurociencia afectiva, y los resultados son consistentes. Suprimir una emoción no la elimina, la amplifica. Cuando intentas bloquear activamente una emoción, el cerebro la registra con mayor intensidad. Las regiones implicadas en el procesamiento emocional, especialmente la amígdala, se activan más, no menos. Además, la supresión emocional tiene un coste cognitivo alto. Requiere recursos de la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada del razonamiento, la toma de decisiones y la creatividad. Cada vez que estás suprimiendo una emoción, estás gastando recursos cognitivos en ese esfuerzo. Y esos recursos ya no están disponibles para pensar con claridad, para tomar buenas decisiones, para ser creativo. El modelo que propone la neurociencia no es sentir todo sin filtro, sin regulación. Es procesar las emociones, darles nombre, darles espacio, entender qué información están tratando de comunicar y luego responder de manera consciente en lugar de reaccionar de manera automática. La diferencia entre reaccionar y responder es la diferencia entre estar gobernado por tus emociones y ser capaz de usarlas como información. Y llegamos al último de estos 13 hábitos, que en cierta manera engloba y corona todo lo anterior. Es el hábito de descuidar el descanso y el sueño, de creer que descansar es perder el tiempo, que dormir poco es una señal de productividad, que el cerebro puede funcionar bien con 5 horas de sueño. El cerebro que duerme mal no es simplemente un cerebro cansado, es un cerebro que no puede procesar las emociones del día anterior, que no puede consolidar los aprendizajes, que no puede limpiar los residuos metabólicos que se acumulan durante las horas de vigilia. El sistema linfático, que es el sistema de limpieza del cerebro, trabaja principalmente durante el sueño profundo, y esos residuos que no se limpian incluyen proteínas relacionadas con el deterioro cognitivo a largo plazo. Un cerebro privado de sueño muestra una actividad de amígdala hasta un 60% más reactiva ante estímulos emocionales negativos. Toma peores decisiones, tiene menos capacidad de concentración, muestra reducción en la empatía y en la creatividad. La inteligencia, la resiliencia emocional y la claridad mental que buscas construir durante el día se construyen, en una parte enorme, durante la noche. Y lo que hace que esto sea especialmente relevante en el contexto de todos los hábitos que hemos explorado hoy es que la privación de sueño amplifica todos los otros patrones negativos. Un cerebro cansado rumia más, se compara más, evita más, se preocupa más, tiene menos recursos para elegir conscientemente cómo responder. El sueño no es el punto de partida del día, es el punto de partida de todo. Entonces, si hay algo que quieras cambiar después de escuchar este vídeo, lo que la neurociencia te diría es esto: no intentes cambiar todo a la vez. El cerebro no funciona así. Los patrones se refuerzan por repetición y se cambian por repetición. Elige un hábito, uno solo, el que más te haya resonado hoy, y empieza por ahí. Una decisión pequeña, consistente, tomada cada día, crea nuevas rutas neuronales, y las nuevas rutas neuronales crean una nueva forma de ser. No eres tus pensamientos automáticos, no eres tus reacciones habituales, no eres los patrones que el cerebro ha desarrollado para protegerse. Eres la conciencia que puede observar esos patrones y decidir una y otra vez cuál quieres reforzar y cuál quieres dejar ir. El cerebro cambia cuando cambia lo que haces. Y lo que haces empieza por lo que decides hacer hoy. Si este vídeo te ha resultado útil, si hay algo que te ha hecho pensar, que te ha dado claridad o que simplemente te ha ayudado a entenderte un poco mejor, te pido que le des a me gusta, que lo compartas con alguien que creas que lo necesita y que te suscribas si todavía no lo has hecho. Cada semana traemos este tipo de contenido sobre cómo funciona la mente, sobre neurociencia aplicada, sobre comportamiento humano. Porque entender cómo funciona tu cerebro es la mejor herramienta que tienes para vivir mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Árgada de la Activa.